Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre un tema que sigue generando debate a nivel internacional. Este es la ineficiencia de la pena de muerte en la mejora del orden social. Me presento, mi nombre es Jimena Alejo Romero, curso el primer semestre de la licenciatura en Derecho. A pesar de los avances en materia de derechos humanos, muchos países siguen aplicando esta sanción extrema, muchas veces sin cumplir con los procesos legales adecuados y vulnerando derechos fundamentales. La tesis que define esta exposición es que las autoridades deben investigar a los países que llevan a cabo la pena capital debido a que no respetan los principios que disponen las salvaguardias para la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. El objetivo de esto es que con esta investigación se pretende demostrar que los países retencionistas de la pena de muerte no respetan los principios que disponen las salvaguardias y no reconocen los derechos establecidos para que se lleve esta sanción. Para sostener esta idea desarrollaré dos argumentos principales. El primero es las fallas en los procesos judiciales. Para las autoridades deben tomar medidas con los países que llevan a cabo esta sentencia, debido a que no garantiza la eficacia de esta pena, más bien solo demuestra que vulnera los derechos humanos y su aplicación, muchas veces arbitraria e injusta, condena a personas sin garantías legales ni juicios justos. En muchos países, la pena de muerte se aplica sin un debido proceso judicial, lo que pone en riesgo la vida de personas inocentes. Por ejemplo, el caso de Robertson en Estados Unidos, acusado por la muerte de su hija, sin pruebas forenses y basado únicamente en una teoría débil, muestra cómo se puede llegar a una sentencia de muerte sin fundamentos reales. Además, la pena de muerte no ha demostrado ser eficaz para reducir la delincuencia. Expertos citan el caso de Canadá, donde después de abolirla, la criminalidad disminuyó en un 50%. Esto demuestra que existen métodos más eficaces y menos violentos para combatir el crimen. También hay casos de confesiones forzadas y juicios extremadamente rápidos, como el del joven campeón de karate, Mohammad Mehin Karami, en Irán, ejecutado solo 65 días después de su detención y con menos de 15 minutos para defenderse. En países autoritarios como Irán, la pena de muerte se usa además como herramienta de control político, como lo evidencian las condenadas a manifestantes basadas en confesiones forzadas y procesos injustos. La garantía de este argumento es clara. La aplicación de la pena de muerte sin procesos legales justos vulnera derechos humanos y pone en riesgo la vida de personas inocentes. El respaldo internacional, como lo ha dicho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, es que la pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida, especialmente cuando se ejecuta a personas sin haber comprobado plenamente su culpabilidad. Y como mi segundo argumento es la amenaza al orden jurídico internacional. La pena capital es una amenaza para los sentenciados porque transgreden sus derechos fundamentales, además de que debilita la legitimidad del derecho internacional y las instituciones que se encargan de la protección de estos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un ejemplo grave es el caso de Mahsa Amini en Irán, donde tras su muerte por no portar bien el velo islámico, el gobierno ejecutó en varias mujeres que participaron en la protesta. Estas ejecuciones ocurrieron sin juicios justos y en un clima de represión estatal. Otro caso relevante es el de 54 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, quienes no fueron informados de su derecho a recibir asistencia consular. La Corte Internacional de Justicia falló en contra de Estados Unidos, confirmando que se violaron derechos fundamentales. También hay violaciones al principio de igualdad en 6 países como Arabia Saudita o Nigeria. La pena de muerte se aplica como castigo por la homosexualidad, lo que representa una discriminación directa basada en la orientación sexual. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a Estados Unidos que se abstenga de ejecutar a personas mientras no se resuelven denuncias por juicios injustos, como en el caso de Tisius, condenado a muerte sin garantías procesales. La garantía de este argumento es que la pena de muerte aplicada sin respeto a los derechos humanos debilita la legitimidad de instituciones internacionales. El respaldo teórico viene de autores como Cesare Vicaria, quien dijo que la pena de muerte no es justicia, sino un acto violento del Estado comparable al crimen mismo que pretende castigar. Para concluir,
Aunque ha habido avances normativos a nivel internacional, la erradicación total de la pena de muerte enfrenta grandes obstáculos, como la resistencia de estados autoritarios, la falta de voluntad política y la debilidad de los mecanismos internacionales de cumplimiento. La pena de muerte, lejos de garantizar justicia, vulnera derechos fundamentales, se aplica de forma arbitraria y representa una grave amenaza tanto para las personas como para el derecho internacional. Por eso, es urgente que las autoridades nacionales e internacionales investiguen su aplicación, exijan transparencia y promuevan su abolición definitiva.